La perfección del carácter. ¿Por qué es importante esto? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 48. El Señor Jesús dijo, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo, ¿qué es? Él es perfecto. Ahora, para poder entender la perfección, el libro de Hebreos, aunque muchos teólogos están discutiendo si lo escribió Lucas o lo escribió Pablo, sabemos que por el espíritu de profecía dice que el que escribió el libro de Hebreos fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos va a hablar mucho acerca de la perfección. Y debemos de entender por qué el apóstol Pablo habla mucho acerca de la perfección, porque el propósito de Dios desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron, el propósito de Dios es perfeccionar a sus hijos. Pero no como la perfección que el mundo lo ofrece, sino como está establecido en la palabra de Dios. Acordémonos que en 1888 el pueblo estaba como el pueblo de Israel y hoy en día casi estamos igual. Estamos llenos de normas, estamos llenos de ritos externos, estamos llenos de programas y actividades, de tal manera que muchas veces el enemigo nos engaña creyendo que de esa manera nosotros podemos ser gratos olor a nuestro Dios. Ahora, quiero comenzar con esto. Hebreos, el capítulo 2. El apóstol Pablo habla en el capítulo 1 de que el Señor Jesús es el Todopoderoso y que vino, se despojó de ser Dios para venir a hacerse hombre. En el capítulo 2 habla de eso. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tuvo que dejar de ser Dios, despojarse de sí mismo para venir a ser hombre? ¿Cuál era el propósito principal desde que Adán y Eva pecaron? En el plan maravilloso de redención. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 10 al 13. Porque le era preciso, ¿a quién? A Jesús, aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién dice? De ellos. O sea que la venida de Cristo era necesario para que al venir Él, por causa de Él, todas las cosas se perfeccionen, ¿sí? Y todas las cosas subsistan. Y la venida de Cristo y la vida de Cristo consiste en que nos va a llevar de gloria en gloria para que por nosotros podamos ser perfeccionados. Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Dice aquí en el versículo mismo, ¿a través de qué? De las aflicciones. ¿Sí? Dios ha utilizado siempre las aflicciones para perfeccionar el carácter de cada uno de nosotros, al igual como lo hizo Cristo como ejemplo para que nosotros podamos también depender de Él. Ahorita lo vamos a ampliar más. Fíjese el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, Cristo cuando vino aquí en la tierra, se santificó constantemente del Padre. Y nosotros nos santificamos a través de Cristo para poder ser grato olor al Padre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Pero para qué es eso? Dice aquí en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados son uno, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos como hermanos. ¿Por qué? Versículo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te alabaré. Y versículo 13, y otra vez,
Dice, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez aquí, yo y los hijos de Dios en medio. En otras palabras, cuando somos llamados para servir a Cristo, para poder tener comunión con Cristo, el propósito es que nosotros vayamos siendo perfeccionados. No por mi inteligencia, no por mi justicia, no por lo que soy, no por mis talentos, no por mis capacidades, sino a través de la vida perfecta en Cristo Jesús, nosotros podemos llegar a ser perfectos y agradables a nuestro Padre Celestial. Y las aflicciones son necesarias para poder nosotros poder cada vez ser capacitados o perfeccionados de gloria en gloria mirando a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué dijo esto el apóstol Pablo? Aquí está este asunto. Versículo 14, ahí mismo. Así que por cuanto los hijos de Dios participaron de ¿qué? De carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? De la muerte, dice, por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, ¿por qué era necesario que Cristo viniera para destruir qué? El imperio de la muerte. Y ojo, porque ahorita lo vamos a relacionar con los tiempos que estamos viviendo, porque esto es muy importante. Versículo 15, fíjense lo que dice. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban ¿qué? Durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, Satanás entroniza de manera que ahora él tiene el poder de tenernos como esclavos por medio del miedo a morir. ¿Sí nos damos cuenta? Porque como seres humanos nosotros nos adaptamos a todo, menos ¿a qué? A la muerte. Y aunque sabemos que tenemos la esperanza en Cristo, y aunque sabemos que Cristo, Él es la resurrección y la vida, muchas veces nosotros por el miedo a no morir, por el miedo a no estar amenazados por la muerte, nosotros cedemos. Y un ejemplo de ello lo tuvo el patriarca Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dijo a Abraham, sal afuera, ve las estrellas, y así como las estrellas, cuéntalas, así va a ser que tu descendencia. Abraham, en otras ocasiones hemos hablado, tenía 75 años cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y entonces Abraham cree en esa promesa. Y el apóstol Pablo dice que Abraham creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Hemos entendido que Abraham fue el padre de la fe porque la fe que Abraham tenía no era de él, sino de Cristo en su vida. Porque nuestra fe es una fe frágil, débil, que muchas veces se derrumba cuando los problemas acarrean a nuestra vida. Pero la fe de Cristo siempre permanece firme. Y entonces cuando Dios le dice a Abraham, sal, Abraham tenía la promesa de que Dios iba a darles un hijo por medio de Sara. Pero ¿qué hizo Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos? ¿Se acuerdan? Se va y llega a Canaán, pero hay un hambre, una hambruna. ¿Y a dónde se dirige Abraham? A Egipto. Y cuando Abraham se dirige a Egipto, lo primero que quiso hacer Abraham, porque conocía cómo era el faraón y que su esposa era hermosa, ¿qué dijo Abraham a su esposa? Di que eres mi hermana. No sea que faraón que me mate. A Abraham todavía le faltaba ser perfeccionado. Porque Abraham, aunque creía en Dios, aunque sabía las maravillas que hace Dios, aunque sabía que Dios es el Todopoderoso, Abraham dudaba de que el Dios al que él servía podía resucitarlo de la muerte.
Por eso Dios dice, Abraham todavía falta ser pulido. Aunque Abraham cree en mí, recibe mis promesas, aunque él sabe que le voy a dar un hijo, aún así tuvo que él utilizar a Agar con su esposa para poder tener un hijo que se le llamó como Ismael. Y presentarlo ante Dios y le decirle, este es el hijo de la promesa. Y Dios le dice, va a ser de Sara. Y aunque Abraham hizo eso, Dios sabía que tenía que todavía para perfeccionarlo, todavía mandarle aflicciones. Y lo que hizo, ¿se acuerdan? En Génesis 18, perdón. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dame a quién, a tu hijo. Y cuando Abraham es confrontado con eso, Abraham tuvo que entender que el Todopoderoso puede resucitar de los muertos a quien sea. Pero Abraham tenía que tener aflicción. Abraham tenía que pasar por el crisol para poder entender que solo Dios, Él es el dador de la vida. Y a eso vino Cristo Jesús. Como dice aquí, en este caso, vino a destruir, dice aquí, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a los que por temor de la muerte estaban durante poco tiempo, dice ahí. Toda la vida el ser humano puede adaptarse a todo menos a no morir. Y Satanás dice, esta es mi arma poderosa. Métele miedo a la gente y la gente hace lo que quiera. E incluso su conciencia puede ser sometida. ¿Para qué? Para que haga lo que yo le digo. Por eso Abraham, cuando pasó que tuvo miedo de que Faraón lo pudiera matar, Abraham todavía tenía que ser más perfeccionado, ¿sí? A través de su vida y de las aflicciones que Dios iba a permitir que existieran en él. Por eso, hermanos, tenemos que entender aquí algo bien importante. Dice aquí la pregunta, ¿cuál es el temor que Satanás utilizará para someter a la tierra y a los moradores de acuerdo con Apocalipsis 13:11? ¿Qué utilizará Satanás principalmente? El temor ¿a qué? A la muerte, y no podrán ¿qué? Comprar ni vender. ¿Se dan cuenta? Satanás ha sido muy hábil, hermanos, en que desde la Torre de Babel, Satanás ha querido crear un sistema global, de tal manera que todos podamos depender de todos, menos de Dios. Por eso es que ahorita hay un problema serio a nivel mundial, porque cada país no es autosuficiente. Cada país depende de otro país o de otros países. Y Satanás creó este sistema que al principio lo quiso crear, pero en la Torre de Babel Dios dispersa a la gente con diferentes idiomas, se esparce por toda la tierra y a Satanás le cuesta tanto trabajo que desde entonces hasta nuestra época más o menos le está costando más de 4,000 años. Pero lo está logrando ya ahorita. De tal manera que cuando tenga el control del comercio, de tal manera que cuando tenga el control económico, puede obtener el control de la libertad de conciencia de cada ser humano. Y por eso es que hoy en día Dios está teniendo un pueblo, nos ha advertido cuál es la condición en la cual iba a prevalecer en este tiempo para que como hijos de Dios podamos vivir una vida de fe en fe confiada en Cristo. Porque no hay más, hermanos. Todo lo que tú confías, en lo que tú te sustentas, en lo que te detiene física, económicamente, va a desaparecer, va a ser sacudido como terremoto. De tal manera que Satanás lo sabe. Por eso la venida de Cristo vino principalmente a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero sobre todo, también para que nosotros podamos también
confiar en aquel que ha destruido ese imperio para que nosotros podamos vivir confiados. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y ¿qué? Y el morir es ganancia. Hermanos, Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Dice la Biblia que ya hedía. Y sin embargo, Lázaro, ¿qué dicen? Se acomodó y dijo, ahorita va a venir Cristo y me va a resucitar. ¿Sabía eso Lázaro? No. Solo con la palabra de Dios dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levantó. Ese es el poder que vino a destruir al imperio de la muerte para que tú y yo podamos vivir confiados. En una ocasión, en 1884, Elena G. de White estaba muy enferma y había un campestre que se tenía ahí de hermanos, una carpa grande, y estaban ahí. Elena de White estaba muy enferma, un color ya completamente amarillo. No tenía fuerzas para levantarse, poco podía hablar. Prácticamente ella iba a morir. Pero dice la historia que ella se levanta, bueno, la ponen adelante para dar sus últimas palabras. Y en ese momento, cuando ella está ahí, dice que cuando ella está enfrente, dice que siente como una electricidad. Una electricidad que corre por todo su cuerpo y en ese momento es sanada inmediatamente. Y ella tenía todavía que trabajar en la obra para poder llegar hasta 1888 y aún más en el siglo después. Así es que el temor que va a utilizar Satanás y que ha utilizado a través de la historia y más aún en este tiempo va a ser el temor a la muerte. No podrán comprar ni vender, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más. Ahora, fíjense lo que dice aquí, porque vamos a ir viendo cada vez más. Porque ciertamente, dice Hebreos 2, 16 al 18, dice entonces, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó ¿qué? La simiente de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué tomó la simiente de Abraham, hermanos? Fíjense lo que dice aquí. Por cuanto era preciso de ser en todo semejante a ¿quién? A sus hermanos. Y aquí tenemos un problema con la teología moderna en el pueblo adventista. Porque muchos piensan y dicen que Jesús vino a traer una naturaleza de Adán antes del pecado. Pero contradice todo lo que es el evangelio. Y de eso no voy a hablar, nada más hice un paréntesis. Porque la Biblia nos enseña que dice, por cuanto era preciso ser en todo semejante o igual, aquí podemos poner la palabra igual a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser impulsados por amor, agradecimiento a Cristo, basado en que el Espíritu Santo te da el hacer como el querer por su buena voluntad. Cuando tú y yo empezamos a trabajar de una forma que todo lo hago yo por mis propias fuerzas, llega un momento que el cristiano se cansa, llega un momento que el cristiano falla, porque no es el poder de Dios que tú utilizas para tu vida, sino es tu propia inteligencia. Y es que habemos muchos hermanos en la iglesia, no todos, pero muchos hermanos, que hemos creído que con conocer ciertos párrafos de la Escritura y del espíritu de profecía son suficientes para poder vivir una vida de experiencia de gloria en gloria. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la sierva del Señor dice que el conocimiento que tú puedes adquirir sin Cristo es solo conocimiento. Y no te da el poder para resistir la tentación del pecado. Por eso Cristo vino a derrotar la muerte. ¿De qué manera? Dice aquí que por cuanto era preciso en ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso y que fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Y aquí muchos dicen, bueno, el sumo sacerdote expía los pecados. ¿Cuáles? Los que tú trasladas ¿a dónde? Al santuario celestial. Pero también la expiación se refiere a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, porque en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Entonces, Cristo vino a expiar los pecados, pero también expiación significa, hermanos, que la expiación te da poder para poder resistir las tentaciones y poder vencer y poder vivir una vida de victoria en victoria a cada tentación que se presenta. La perfección, hermanos, tiene que ver, hermanos, con una obediencia total al Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos para este tiempo. Por eso Cristo es sumo sacerdote, expía tus pecados y mis pecados, nos limpia, pero también expía nuestras tentaciones para poder resistir en cada momento que se nos presente en nuestro diario vivir. Por eso es que el propósito de Dios es prepararnos, hermanos. El propósito de Dios es trabajar en una vida de crecimiento hasta llegar a la altura de Cristo. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Por eso, ¿cuál es la perfección en el libro de Hebreos y cómo se obtiene? ¿Qué es la perfección? Ya lo estamos diciendo. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, vamos a seguir leyendo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y honra, el cual fue hecho ¿qué? Un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por quién? Por todos. Cristo muere y resucita. Y entonces al resucitar, Él nos da la victoria garantizada. El que crea en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Cuando nuestra vida se pone en Cristo y Él la dirige, no hay temor porque el amor de Cristo echa fuera el temor. Y el problema es que ahorita muchos adventistas, ¿cómo están? Con miedo por todo lo que está pasando, sin saber qué hacer. Y ahorita vamos a ver eso. Por eso dice aquí, Dios hizo a Cristo humano para perfeccionarlo por medio de ¿qué? De las aflicciones que Él experimentó, luchando con la muerte y con la angustia y el temor de la muerte. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, Elí, Elí, ¿cómo dijo? Lama sabactani. Dios mío, si es posible, pasa esta copa de mi vida, pero no haga como yo quiero, sino que como tú quieras. El propósito de Dios es que nosotros podamos también ser perfeccionados a través de las aflicciones. Y fíjense lo que dice esto. Por tanto, dice Hebreos 6, del 1 al 3, por tanto, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. El apóstol Pablo dice, ya sé que hemos discutido mucho acerca de la imposición de manos, del estado de los muertos, de los bautismos, todo es importante, pero de todo esto nada sirve si tu vida no dejas que Dios te perfeccione. De nada de eso va a servir. Por eso, ¿qué es perfección? Ahorita dijimos, fíjense lo que dice aquí. Perfección es ser hecho apto ¿para qué? Para obedecer. Cuando Cristo hace en nosotros lo que es agradable, ¿delante de qué? De su Padre. Perfección es ser hecho apto para obedecer, y para poder nosotros obedecer, Dios permite que vengan aflicciones a tu vida. Dios trabaja de dos formas y voy a poner un ejemplo. La primera es que depende de ti y de mí
¿Qué tan cansado, por decirlo así, queremos hacer nuestra vida cristiana? ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de Dios es que vayamos creciendo espiritualmente. Y nosotros podemos hacerle la vida cristiana cansada a Dios cuando vemos sus promesas. Todo lo que viene en la Biblia a través de pacto es igual a promesa. Porque cuando decimos los 10 mandamientos, es Él el que me hace cumplirlos, no yo. ¿Sí? Las promesas que Dios tiene en su palabra es que nosotros las agarremos y las hagamos válidas en nuestra vida. Pero la otra opción es que tú por voluntad, yo por voluntad propia, vayamos a Cristo y decirle, Señor, enséñame a obedecer. Y el ejemplo que quiero poner es este. ¿Cuántos hermanos se han hecho vegetarianos o veganos por enfermedad? Dios tuvo que utilizar la aflicción, porque es necesario para este tiempo, y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando va solito, el Señor dice, ya no te voy a mandar esa aflicción. Porque tú estás obedeciendo mi palabra, la estás creyendo. A Abraham le tuve que decir, dame a tu hijo. Y Abraham con su lucha y con su terquedad luchaba, sabía del poder de Dios, sabía que podía resucitar, pero al final entendió. Sabía que si él lo iba a matar, Dios lo iba a resucitar nuevamente. Por eso le dijo, no tengas, dice, ya sé que me amas, Abraham. Porque cuando nosotros amamos a Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo quedan a un lado. Hagan con esto lo que quieran. Jesús dijo, no temas a los que matan ¿qué? Este cuerpo, sino a los que matan ¿qué? El alma, tu corazón. Porque todos nos pueden arrancar, menos la relación que yo tengo con quien. Pueden encerrar este cuerpo, pueden latigar este cuerpo. Pero para que llegue ese momento de poder estar en Cristo, como lo tuvo Pablo en la cárcel, y cuando dijo Pablo, dice Pablo, cuando dice, por lo más me está dada la corona de justicia, la cual no me dará a mí, sino todos aquel que crean en él. Por lo tanto, Pablo ya estaba listo. Así es que él fue solito y como cordero fue llevado también al matadero. El propósito de Dios es prepararnos. Dios quiere perfeccionar nuestra vida. Y hoy en día estamos en un momento muy solemne de la historia, donde muchos hermanos, fíjense, muchos hermanos están trabajando de una forma, queriendo salvarse por sus propios méritos. Su servidor desde hace 10 años se salió al campo. Y yo dije, con eso estoy listo ya para cualquier cosa que venga. Me hice vegano, estoy listo. Me puse a estudiar las profecías y dije, estoy listo. Pero seguía odiando, seguía peleando, criticando, juzgando a mis hermanos. Y cuando empiezo a entender que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, y cuando empiezo a entender que el mensaje de la justificación por la fe es el que nos prepara para la lluvia tardía, y cuando empiezo a entender que la lluvia tardía cuando llegue es lo que nos va a dar poder para dar el fuerte pregón que es el mensaje de la justificación por la fe, entonces dije, ahora tengo que pedirle a Dios que me ayude a entender qué es lo que tengo que hacer. Y como la vez pasada hablé, lo que dice la sierva del Señor, que lo único que el ser humano ha puesto, cada individuo, en su salvación personal para ayudarle a Dios a ser salvo, lo único que pone el ser humano es recibir y creer. No hay más. Recibir las promesas y creerlas. Y el problema es que nosotros lo hacemos dudoso. Y de esto se aprovecha Satanás. Y por eso dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 17, vi una bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los que, a los de un cordero. ¿Sí? A los de un cordero, dice aquí. Pero hablaba como dragón. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado, y hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado
que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no la adorasen, la imagen de la bestia, fuesen ¿qué? Muertos, y que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, siervos, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno que pueda comprar ni qué, o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Satanás sabe que con estas dos cosas puede someter la conciencia de quien sea. Por eso el Señor Jesús, vamos al libro de Mateo, si me pueden ayudar, vamos al libro de Mateo, capítulo 6. El Señor Jesús dijo algo bien importante. Tener una experiencia con Cristo, hermanos, depender de Cristo no es de la noche a la mañana. Tenemos que pasar tiempo con el Señor Jesús. Mateo, el capítulo 6, dice, vamos a ver, dice en el versículo... Aquí está. Dice, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará a uno y amará al otro, o apreciará al uno o menospreciará al otro. No podéis ¿qué? Y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de qué? ¿De comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Sin embargo, dice, no siembran ni cosechan. ¿Dónde está? Las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es echada en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más vosotros, hombres de qué dice. Y fíjense lo que dice, porque los últimos versículos me fascinan. Versículo 31. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos y qué, o qué beberemos o qué vestiremos. Y versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabes de qué tenéis necesidad de qué. De todas estas cosas. Satanás dice, yo necesito que los hijos de Dios, los que van a estar despiertos en el último día de la historia, estén afanados como los gentiles. Que su vida, su comida, su vestido, su ser, todo dependa de la economía. Y que cuando el Señor diga salgan al campo, lo duden. Que digan, ¿qué vamos a hacer? Que cuando el Señor, cuando tú leas la palabra de Dios, dice Satanás en Mateo, que dice, no valen más ustedes que las aves, sin embargo yo las alimento, dudamos de eso, no creamos, tengamos incredulidad. De tal manera que Satanás dice, no importa que sepan profecía, que sepan toda la historia, no importa que sean veganos, no importa que lo que sea, mientras ellos sigan dependiendo del sistema que yo he hecho y que lo planeé desde hace mucho, yo tengo el control de su conciencia. De tal manera que entonces ustedes y yo podamos vivir así. Y por eso muchos hermanos todavía podemos decir que la mayoría dependemos del sistema. Y aún viendo lo que está pasando en el mundo, nos estamos dando cuenta que ya nos alcanzó. Y que el propósito de Dios es que nosotros tengamos eso. Y Satanás dice, tengo mi otra arma más fuerte, la muerte. Aunque sean cristianos y aunque digan que tienen mucha fe,
cuando sean enfrentados sus hijos, cuando vean, si no aceptas lo que nosotros decimos, tu hijo va a ser torturado y muerto. Y el Señor le dijo a Abraham, no tengas miedo en darme a tu hijo. Abraham fue probado por la aflicción. La preparación que Dios quiere, hermano, es que nosotros preparemos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras familias. Y podamos estar listos diciendo, este cuerpo es lo que quieras. No me vas a dar sistema, Dios me da de alimentar, porque estoy en el lugar donde Dios me ha dicho. Quizá no lo has entendido tú ni yo, pero los que podemos llevar ventaja, tenemos que hacer una preparación aún más. Y la otra predicación que voy a tener, voy a hablar acerca de cómo prepararnos para la ley dominical. Pero lo que nos está diciendo aquí, que esta imagen de la bestia va a hacer que todos, ricos, grandes, siervos y pobres, se les ponga su marca en la mano o en la frente. De tal manera que Satanás sabe cómo trabajar. Y ahorita estamos viendo cómo el mundo se está sacudiendo porque Satanás logró lo que quiso hacer en la Torre de Babel. Por eso, hermanos, el principio de Dios es que nosotros podamos depender completamente de Dios. Tu amenaza, debemos de decir, mira, tu amenaza no me asusta. Pero para poder decir eso, necesitamos ponernos en las manos de Dios para ser perfeccionados. Cuando Cristo hace eso en nosotros, a través, cada aflicción que te venga es necesaria para tu vida y para mi vida. Fíjense lo que dice aquí. Algunos pocos en cada generación de Adán resistieron cada uno de sus artificios. Dice, y se destacaron como nobles representantes de lo que estaba en poder del hombre hacer y ser. Cristo trabajando con esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer ¿qué? El poder de Satanás. Enoc y Elías son los representantes correctos de lo que la raza podría ser a través de la fe en Jesucristo, si así lo decidiera. Satanás estaba muy perturbado porque estos hombres nobles y santos permanecían intactos en medio de la contaminación moral que lo rodeaba. Y fíjense lo que dice aquí, perfeccionaban ¿qué? Personajes justos y eran considerados como dignos de ser trasladados al cielo, como se habían manifestado en poder moral con noble rectitud, superando las tentaciones que tenían poder ¿para qué? Para vencer a Moisés con sus tentaciones y que pudiera estropear su carácter ilustre y conducirlo al pecado para tomar la gloria para sí mismo delante del pueblo que pertenecía a Dios. Hermanos, solamente podemos nosotros resistir la tentación, vencer el pecado en Cristo Jesús. Urias Smith era un hombre muy ilustrado, muy letrado, conocedor de la profecía y de la historia. Sin embargo, hasta el final de su muerte fue arriano. No creía en el Espíritu Santo. Y hay adventistas ahorita que no creen en el Espíritu Santo como Dios. Porque Urias Smith, Jaime White, José Baez, John N. Andrews eran arrianos. ¿Sí? Y la pregunta es cómo Dios lo utilizó. ¿Se dan cuenta? Dios utiliza a Jaime White porque el conocimiento que tenía Jaime White no le ayudaba para resistir el pecado. Solamente tenía que ser perfeccionado. Y el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que lo aceptas o lo rechazas. Porque habemos muchos hermanos que creemos
que por el solo hecho de tener conocimiento, somos y estamos listos para resistir cualquier dardo del enemigo y estar preparados para la crisis final. Y sin embargo, yo me doy cuenta que Dios va a utilizar a todos. Por eso el gran problema que tenían los fariseos: come con los publicanos, está con los samaritanos, está con aquellos, con los otros. ¿Cómo es eso? Y hasta los mismos discípulos se sorprendían porque ellos ya tenían una enseñanza arraigada de que para poder ser grato ante Dios no te debes de juntar con nadie de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que lo más importante aquí es la perfección. Y para mantener, Dios necesita a través de la perfección darnos el poder para obedecerle en todo. Y para hacer eso nos tiene que mandar las aflicciones. Dice aquí el conflicto de los siglos: tu esperanza no se cifra en ti mismo. Conducción del niño, perdón. Camino a Cristo, discúlpenme. Estoy aquí un poquito con otro texto. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en quién. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás, ¿qué? Elena de White, me gusta cómo dice esa frase: los encantos incomparables de Cristo. Ella lo dice así. Y fíjense lo que dice, porque vamos hacia adelante. Una vez que ahora entendemos eso, Dios necesita preparar a un pueblo. Y lo está haciendo porque ya los eventos lo estamos viendo. Y si tú y yo queremos participar de esa preparación, como lo está haciendo, necesitamos entender lo que estamos estudiando. Fíjense lo que dice ella. Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué, hermanos? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese ¿qué? Ni mancha ni qué, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros aceptamos la perfección de Cristo en nuestra vida, el propósito es que no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que en nuestra vida pueda ser implantado el carácter de Cristo Jesús. Y de esa manera ya no vamos a decir nosotros, como muchas veces decimos, es por mi justicia. No, sino ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. El propósito de Cristo es que al venir a la tierra destruye el imperio de la muerte. Tú ya no tienes temor a la muerte, esta muerte. El temor más grande es la segunda muerte. Y entonces, ¿por qué? Porque Cristo te va a resucitar. Y cuando la imagen de la bestia se presente en Apocalipsis, que ya lo estamos viendo cada vez más, entonces tú vas a seguir en medio de toda la decadencia moral, tú vas a vivir una vida de obediencia. No por ti, porque Cristo te está haciendo apto para obedecer a través de la perfección. Y Dios permite que vengan a ti aflicciones, depende de lo rebelde que quieras ser. Porque hay muchos hermanos que han sido rebeldes hasta su muerte. Porque su concepto filosófico es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es que Dios dice que tenemos que dejar las carnes, no es tema de salvación. Es que Dios dice que tenemos que tener la reforma del vestido, no es tema de salvación. Es que Dios dice que tenemos que salir al campo, no es tema de salvación. Es que Dios dice que tenemos nosotros que vivir bajo lo bien, no es tema de salvación.
Y nos resistimos a las promesas de Dios. Y queremos guardar nuestra propia, la ley de Dios con nuestra propia justicia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos al libro de Romanos rápidamente. Al libro de Romanos capítulo 9. El libro de Romanos, el capítulo 9. Y fíjense lo que dice aquí, el versículo 30. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué le pasó? Y lo mismo está pasando con nuestro pueblo hoy en día. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no procuraban la justicia? ¿Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley en la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Versículo 33. Porque no la procuraron por fe, sino ¿por qué? Por obras de la ley. Y ahí tenemos a todos los hermanitos, policías, detectives, que andan viendo quién guarda los mandamientos, quién no lo hace, y acusándonos unos con los otros. Los pleitos, las enemistades, han hecho que el Dios retrase su venida. Y el linaje de White lo dice aún más fuerte, la insubordinación. Y fíjense lo que dice, porque vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 32, sino por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en piedra de tropiezo. Versículo 33, está escrito, he aquí pongo la piedra, en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego dice aquí en el versículo 3 del capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer que su propia justicia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Y Satanás dice, amén. Porque podremos tener mucho conocimiento, dice Satanás, podemos saber mucha doctrina, pero lo que importa es que si tu vida no está sujeta a Dios, tú vas a vivir y yo voy a vivir un cristianismo con mi propia justicia y de esa manera soy presa fácil para el enemigo, de tal manera que tú y yo, no importa el tiempo que hayamos tenido en la iglesia, vamos a caer y vamos a ceder a las presiones del mundo y como tal vamos a poder tristemente recibir la marca de la bestia. Por eso el propósito de Dios es que nosotros, lo que dice aquí, fíjense lo que dice aquí en el conflicto de los siglos. Voy a leerlo. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos ¿de qué? De profesión. ¿Por qué somos frívolos? ¿Por qué somos livianos? Porque no hemos dejado perfeccionar en nosotros el carácter de Cristo. Tú nunca, ni yo nunca, aunque me lave con lejía, nunca voy a, por mi propia justicia, voy a poder tener el carácter de Cristo. Solamente Cristo en mí lo va a hacer. Cuando Dios vaya con los suyos, le va a decir al Padre, Padre, aquí estoy y vengo con aquellos que no tienen ni arruga ni mancha. ¿Y cómo lo hicieron? A través de mi perfección, que fue implantada en ellos para que puedan pasar por el juicio perfectos y por la gran tribulación, que puedan pasar una vida de obediencia, pero no por mí, confiando siempre en mí. Aunque sea el día gris, saber que siempre la promesa de Dios, mirad las aves del campo, no siembran ni cosechan, y sin embargo vuestro Padre nos alimenta. No importa que Babilonia, no importa que la imagen de la bestia me prohíba comprar y vender. El propósito, yo confío en Él, pongo mi esperanza en Cristo y en Él espero la respuesta. Y aunque así Abraham duró desde los 75 años a los 100 años, 25 años para esperar la promesa, yo no sé cuándo Dios va a cumplir esa promesa, pero así tenga hambre 1, 2, 3 días, el Señor la va a cumplir. Y lo mismo tuvieron llenos de esa perfección los hebreos en aquel tiempo. El Dios al que yo adoro puede librarnos, oh Rey, de este horno. Pero si no es así,
tampoco vamos a arrodillarnos, porque sabían que el imperio de la muerte ya lo iba a vencer Cristo. Y por lo tanto, ellos aferrados a la justicia de Cristo, el temor desaparecía. Por eso dice aquí, en el siguiente párrafo, empeñada la lucha, espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominar. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar por el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra, el cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Hermanos, Cristo no ha venido porque no hemos tenido esa experiencia. Si Cristo viene, ¿cuántos nos hallamos sin mancha y sin arruga? Porque Él es el que borra mis rebeliones. Él es el que perdona mis iniquidades. Él es el que pone en mí un corazón nuevo. Él es el que hace el querer por hacer por su buena voluntad. Él es el que hace todo en mí. Mi único trabajo es, Señor, perdóname porque el Espíritu Santo me está convenciendo de pecado. ¿Qué pecado? De la incredulidad, que no creo en tus promesas. Muchas veces dudo como lo fue Abraham. Y tristemente tienes que mandar aflicciones a mi vida para poder nuevamente perfeccionarme y poder depender completamente de ti. Y ese es el problema. Por eso el Señor está mandando lluvia cada vez más de la lluvia tardía para poder que nosotros entendamos este mensaje, lo abracemos, lo aceptemos y vivamos de aquí en adelante de fe en fe. Cristo revestirá a sus fieles ¿con qué? ¿Cómo se vistieron los fariseos? Con su propia justicia. ¿Cómo se ha vestido el adventista? Muchas veces con su propia justicia, con mi propia justicia. ¿Y cuál es el problema? Caemos en tentación. Nuestras debilidades nuevamente resurgen y no podemos resistir a la debilidad que tenemos. Satanás lo sabe y dice, ya ves, ¿de qué te sirvió que te fueras al campo? ¿De qué te sirvió que conocieras las profecías? Sigue así y vas a ser mío, dice Satanás. Pero Dios dice, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. ¿A quién? A quien crean y reciban. Para presentarlos a quién? A su Padre, como una iglesia como gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Sus nombres están como. ¿En dónde, hermanos? En el libro de la vida. Y de estos escogidos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué qué? Porque son dignos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, donde le habla a la iglesia la Odisea, le dice, tú te crees rico, tienes todas las reformas, tienes mucho conocimiento, pero Cristo no está en tu vida. Tienes el nombre de Cristo, pero Cristo no está en tu vida. Por eso hay imperfecciones, por eso es que peleas, por eso es que somos insubordinados, por eso es que no estamos listos. Pero el propósito de Dios es prepararnos, hermanos. Mientras el mundo allá está, yo a veces me pongo a ver tantos hermanitos predicando, viene la ley dominical. Y como les dije en aquel tiempo, se van a dar leyes dominicales en diferentes partes en Estados Unidos locales. Y muchos hermanos no van a saber qué hacer, pero así como Satanás está preparando su pueblo para poder atacar al verdadero pueblo de Dios, Dios también está preparando a los suyos. Y esa es la obra que tenemos que hacer. Obedecer a Dios sin cuestionar. Por lo que Él dice, me quiere perfeccionar. Pero tristemente, como no me dejo, me mandan muchas aflicciones. ¿Y para qué es eso? Para poder estar listos como la iglesia sin arruga y sin mancha, para presentarme delante de Dios. Cuando se cierre la gracia, hermanos, el juicio de los vivos habrá terminado. Y cuando el juicio de los vivos haya terminado,
Dios está listo para presentar al Padre a su pueblo. Y los que van a estar limpios van a ser limpiados más. Y los que están sucios se van a ensuciar más. Por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, todavía tenemos aflicciones y vamos a pasar por más aflicciones. Pero gloria a Dios, porque si las aflicciones vienen a mi vida es porque el Señor, el que comenzó la obra en mí, la va a terminar. Pero nosotros no podemos en este tiempo ser rebeldes y hacer caso omiso al llamado de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.